base genética hasta los procesos de neurodesarrollo, ¿no?, de cada ser humano. La inteligencia es la capacidad para una correcta toma de conocimiento. Es decir, debe ser una correcta en cuanto a la cosa y intersubjetivamente coincidente para la comprensión acerca de ciertas cosas y de sus relaciones, así como para que uno pueda actuar o tomar decisiones con pleno sentido, planificado y desarrollado para una finalidad. Es lo que Schefter, Introducción a la Psicopatología, habla de comportamiento inteligente. O sea, la capacidad de poder asimilar una cierta información, utilizarla para aplicarlo en determinadas circunstancias, ¿no?, de tal forma que den un resultado que uno espera conseguir. La inteligencia, en más concreta, es la aptitud que nos permite recoger información de nuestra forma interna y externa con el objeto de emitir una respuesta adecuada a las demandas que el vivir cotidiano nos plantea. Cada cosa que nosotros hacemos de la vida diaria es debida a una serie de información que hemos recogido y a una experiencia que vamos desarrollando a través del proceso de nuestro vivir. Y entonces, esta inteligencia, ¿no?, es la forma como resolvemos los problemas de la vida diaria. Y esto va a depender de dos niveles, como podemos decir, de la dotación genética con la cual uno la trae y de las vivencias que hemos experimentado a lo largo de la vida. Y muchas veces estas vivencias pueden modificar la expresión fenotípica, ¿no?, de los procesos que normalmente deberían ocurrir y desarrollar otro tipo de alternativas. Por eso es que la capacidad de asimilar, guardar, elaborar información y usarla para resolver problemas, desarrollando una capacidad de iniciar, dirigir, controlar nuestros pensamientos y todas las actividades que manejamos, ¿no?, con esta información. La inteligencia tiene ciertas variables. Tiene que tener, en primer lugar, una buena capacidad de atención o concentración, porque si tiene la atención dispersa, difícil va a poder tomar decisiones adecuadas. Buena capacidad de observación, un buen nivel de almacenamiento de los conceptos y experiencias, la memoria, un buen nivel de aprendizaje y un buen desarrollo de habilidades sociales para desenvolverse y dar respuesta a las situaciones o los problemas que se presentan en el día a día. Para que la inteligencia funcione adecuadamente, debe haber otras funciones. Un estado emocional estable, porque si usted está en una situación de estado emocional inestable, sus decisiones pueden ser erróneas. Una buena salud física y mental. Por eso es que seguimos proponiendo de que ustedes deben hacer actividad física. Nosotros los seres humanos no vamos a desarrollar un cerebro grande y un cuerpo pequeño. Tenemos que desarrollar armoniosamente ambas áreas. Y un buen nivel de activación normal, porque últimamente encontramos que los adolescentes y jóvenes ya no tienen iniciativa, ¿no? Ni siquiera los estímulos tienen respuesta. Parece que estuvieran adormecidos o les faltara dopamina. Por lo tanto, la inteligencia es una entidad pluralista compuesta de una serie de actitudes más o menos independientes, ¿no?, que nos ayuda para hacer, ¿no?, un análisis funcional de las cosas que nos rodean. Thurston, Jagger y Fowles hablan de la inteligencia como desarrollo del pensamiento numérico, cálculo, pero yo tengo entendido que últimamente los jóvenes tienen bastantes problemas en el aprendizaje de los aspectos numéricos. Una buena capacidad de comprensión del lenguaje y de expresión del lenguaje, una capacidad de tener ritmo y flexibilidad, o sea, capacidad de combinación de productividad, movilidad, y una lógica formal, una capacidad de poder enjuiciar, atraer y tener una visión clara de lo que sucede alrededor suyo. Weber dice que la inteligencia es la capacidad general o global del individuo para pensar de un modo razonable y relacionarse de un modo adecuado y eficaz en su medio ambiente.
Luria, que es otro estudioso de la inteligencia, y las famosas pruebas de Luria, es una prueba que dura más o menos entre 4 a 6 horas, ¿no?, de neuropsicología. Luria tiene su prueba. Nos habla que la inteligencia o razonamiento es toda actividad mental desarrollada por el individuo cuando éste se halla ante una situación para la cual no tiene una solución ya hecha. O sea, hay que elaborar la solución, y para eso funciona la inteligencia, para crear soluciones a problemas que se presentan y que son, ¿no?, problemas nuevos. Alonso Fernández nos dice que el análisis funcional de la inteligencia tiene dos categorías, la de conocimientos, ¿no?, pero también el grado de intelección. Y nos dice que la inteligencia tiene como componente un aprendizaje mecánico y memorístico. Pero cuando solamente hay ese aprendizaje mecánico y memorístico, pueden resultar siendo oligofrénicos, superficiales, o los famosos imbéciles del salón. O sea, aquellos que recuerdan fechas, recuerdan días, ¿no?, y te pueden dar el día, la hora y todo lo demás, pero no saben o no tienen ningún sentido de eso, solamente memoria pura, pero no tiene ningún sentido de uso. Y el aprendizaje racional y comprensivo, que está relacionado con el funcionamiento intelectual. Y aquí hay dos niveles, los agentes instrumentales y los agentes promotores. El desarrollo de la inteligencia y la personalidad se complementan y están condicionados, volvemos a decir, por aspectos hereditarios, ambientales y personales. La inteligencia tiene como base fundamental la estructura y la función del cerebro, que ha sido influenciado por aspectos psicológicos y sociales para que funcione adecuadamente. Howard Gardner, que es bien famoso, ¿no?, nos habla de la famosa teoría de las inteligencias múltiples. Antes nos hablaban solamente del cociente intelectual, ¿no?, y todo el mundo decía que el que tenía un buen cociente intelectual iba a ser exitoso y brillante en el mundo. Los estudios que se han hecho se han encontrado de que no siempre los más brillantes y los más triunfadores son los que tienen mejor CI. Muchas veces son los que tienen CI promedio, pero que tienen otras habilidades desarrolladas, y a eso se le ha llamado habilidades de inteligencia múltiple. Y nos habla esta teoría de que las inteligencias pueden ser lingüística, lógico-matemática, musical, espacial, cinético-corporal, naturalística, interpersonal e intrapersonal. Howard Gardner dice, la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Y entonces amplía el campo de la inteligencia y reconoce que la brillantez académica no basta, no tener un cociente intelectual no basta para triunfar en el mundo. Define la inteligencia como una capacidad que tiene un componente genético que se puede desarrollar. Y entonces tenemos que los distintos tipos de inteligencia, como la lingüística, la matemática, la musical espacial, nos habla de que estas personas destacan en determinadas áreas, le gusta determinados procesos y aprende en una determinada forma. Entonces, lo que son lingüísticas les gusta mucho lo que es la lectura, la escritura, la narrativa, la memorización, les gusta leer, escribir, contar cuentos, hablar, y aprenden leyendo, escuchando, ¿no?, y viendo palabras y hablando. Lo lógico-matemático, ¿no?, les gusta, destacan en los aspectos de razonamiento lógico, de solución de problemas, matemática, les gusta resolver problemas y trabajar con números, y usan pautas y relaciones, ¿no?, para poder aprender. Así sucesivamente en el área musical, ¿no?, el cantar, reconocer sonidos. No todos tenemos todas las inteligencias. Algunas podemos tener inteligencias, ¿no?, adecuadas y bien desarrolladas, y otras a veces inteligencias rudimentarias. Yo, por ejemplo, para el área musical soy malísimo, ¿no?, aunque no pierdo el ritmo, pero de todas maneras. En el área espacial, por ejemplo, hay personas que tienen buena área de distribución espacial y en el primer momento de un recorrido ya se pueden ubicar. Y hay otros que hacen un recorrido y sin ser un laberinto ya se extraviaron. Tenemos también personas que tienen un buen desarrollo cinético corporal. Entonces destacan en atletismo, en el arte dramático, en la danza, ¿no?, y les gusta el movimiento corporal.
Los naturalísticos, que les gusta la naturaleza y el trabajo con la flora y la fauna. Los interpersonales, que son, y este es un área muy interesante, los interpersonales son los que pueden ser brillantes, ¿no? En el sentido de que pueden entender a la gente, organizar, liderar y resolver conflictos. Entonces, pueden movilizar gente. Y esa es una de las cualidades que desean tener muchos políticos o muchos gobernantes. Y el más importante de todas las inteligencias es la inteligencia intrapersonal, ¿no? Que es la capacidad de conocerse a uno mismo, que es la parte muy difícil. Nadie llega a poder valorarse o autovalorarse de una forma adecuada. Si el que tiene inteligencia intrapersonal, ¿no? tiene posibilidad de brillantez en el mundo. Entonces, nuestra inteligencia emocional está relacionada con aspectos que tienen que ver entre el cerebro racional, el tronco cerebral y el cerebro emocional o el cerebro reptilíneo. Acuérdense del desarrollo, ¿no? A través de las evoluciones de nuestro cerebro humano. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar nuestras emociones, tanto en nosotros mismos como en las personas que nos rodean. Los pilares de la inteligencia emocional se dependen de estas dos inteligencias, la intrapersonal y la interpersonal. En la intrapersonal significa que uno tenga capacidad de tener conciencia o autoconciencia, conocer virtudes y defectos, poder autorregularse y poder automotivarse, o sea, poder exigirse, motivarse, impulsarse por sí mismo, sin esperar que otros lo impulsen. Y en el área interpersonal, estas dos pilares que son importantes para triunfar en la sociedad, que es la empatía, capacidad de poder reconocer, ¿no? cómo funciona el otro, entenderlo, y las habilidades sociales, capacidad de poder interaccionar y relacionarse adecuadamente con cualquier tipo de personas. Por eso se dice que las personas intelectualmente más brillantes no suelen ser las más exitosas. El cociente intelectual no es un buen predictor de desempeño. En 1990, Peter Salovey y John Mayer propusieron una amplia teoría de la inteligencia emocional. Otro modelo que fue avanzado fue el de Reuben Bar-On, que era un psicólogo israelita. Y en el año 95, Daniel Goleman publicó el famoso libro Inteligencia Emocional. Dicho sea de paso, lo recomiendo que lo lean. La famosa inteligencia emocional, también inteligencia de la empresa y otros libros que ha sacado posteriormente. Por ejemplo, inteligencia emocional en la empresa e inteligencia social. Entonces, Daniel Goleman es un psicólogo estadounidense, ¿no? que ha desarrollado los aspectos de la inteligencia emocional y ya tiene una gran cantidad de ejemplares y de libros emitidos, incluso piratas, le han copiado pues, el proceso de... Entonces cualquiera puede adquirir este libro, ¿no? A 10 soles nomás ya usted puede conseguir este libro de inteligencia emocional. Ello provocó un aumento de las investigaciones, aplicación del concepto al trabajo de las organizaciones y un énfasis en el manejo de las emociones y en la prevención de la salud. Incremento de programas para el desarrollo de la inteligencia emocional en la gente. Mientras que el cociente intelectual, ¿no? mide la capacidad analítica, no es transferible por capacitación, se desarrolla a través de la educación y adquiere su nivel máximo en el tiempo. La inteligencia emocional mide la capacidad emotiva, puede ser transferible por socialización, o sea, se puede aprender, se puede desarrollar a través de estímulos educativos y adquiere su nivel máximo. Su nivel máximo se adquiere según las vivencias del individuo, de sus experiencias. Mayer y Salovey hablan de que la inteligencia emocional es la habilidad para percibir, valorar, expresar emociones con exactitud, comprender, regular, ¿no? y promover un crecimiento emocional e intelectual. Entonces tenemos todos estos autores, ¿no? que han trabajado sobre los aspectos de inteligencia emocional
Y entonces la inteligencia emocional actualmente es un momento crucial en la larga batalla entre los aspectos cognitivos y los aspectos afectivos. Las personas que no logran controlar su mundo emocional, o sea, tienen un pobre desarrollo de inteligencia emocional, provocan un aumento del riesgo de depresión, violencia, trastornos alimentarios y abuso de drogas. Ruben Baró, ¿no?, habla que los componentes de la inteligencia emocional tienen que ver con el área intrapersonal, interpersonal, la adaptación, el manejo del estrés y el estado de ánimo general. Junto con esto, es importante tener en cuenta que para el estudio de la inteligencia hay métodos de exploración, principalmente desde el punto de vista psicológico. Y entonces, se puede evaluar la inteligencia de una persona a través de lo que se llama la libre comunicación, ¿no? Es la técnica más exploratoria, más segura y completa, porque uno puede intentar comprender psicológicamente y explorar tanto los aspectos fisiológicos como los aspectos mentales y el análisis fenomenológico para saber ver cómo funcionan los enfermos. ¿Qué métodos de exploración psicológica existen? Hay instrumentos que aportan diagnóstico para evaluar alteraciones de inteligencia. Se evalúa información sobre las características o recursos del paciente. Se puede seleccionar pruebas, ¿no?, para evaluar al paciente, ¿no? Y estos resultados tienen una valorización que se pone desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, y dentro del contexto de la clínica del paciente puede estar asociado a la patología o la psicopatología que el paciente presenta. Este, por ejemplo, es el famoso test de Kent. El test de Kent es un test básico donde el puntaje mayor es de una persona de inteligencia normal, puede resolver todos los ítems y alcanzar la edad mental de más de 14 años, ¿no? Entonces, las preguntas son las que ven ustedes en esta imagen. Por ejemplo, nómbrenme algunos de los materiales de los cuales se usa para hacer, ¿no?, las casas. Le tienen que dar 4 respuestas. O, ¿para qué se usa la arena? ¿Para qué se usa la arena? Si una bandera ondea hacia el sur, ¿de dónde sopla el viento? ¿No? Y así sucesivamente. Cada una de estas respuestas tiene un puntaje y tiene un número establecido. No más de 4, no más de 4, ¿no? En total, el puntaje debe ser 31 puntos, ¿no? Si usted en este estudio lo hace a su paciente, le hace una evaluación con este esquema y establece un puntaje, depende de 18. Entonces, 18 significa que su paciente tiene una edad mental de 10 años, ¿no? Para que tenga una edad mental adulta, tiene que estar entre 28 y 31. Si usted encuentra un problema, entonces ya necesita una evaluación más específica para saber dónde está el problema, por qué es que no puede, ¿no?, lograr el nivel adecuado para su edad madura. Es un test muy simple que lo pueden hacer cualquiera de ustedes con su paciente al costado. Entonces, ¿qué cosa es un test? Un test es una situación experimental estandarizada, ¿no?, donde se provoca estímulos para que el paciente desarrolle una serie de respuestas que se evalúan en forma estadística y que establecen la situación en la cual el paciente está aparentemente funcionando. Los test de inteligencia más usados los primeros test que se pueden usar individualmente están la escala de Binet-Simon, la escala de Stanford-Binet y la escala de Terman, ¿no?, que introdujo el cociente intelectual. Los test que más se usan actualmente son el test de inteligencia de Wechsler, el WAIS en adultos y el WAIS en niños. Y hay también test grupales, ¿no?, test de madurez mental o test de actitud escolar que se hace, ¿no?, a estudiantes en masa para poder determinar si tienen algún tipo de problemas o dificultades en el área del aprendizaje. El test lo que desarrolla es una capacidad de funcionamiento donde establece el famoso edad mental, desarrollada por Binet.
Y entonces el CI, o el cociente intelectual, es la relación entre la edad mental y la edad cronológica multiplicado por 100. ¿No? Es más o menos la fórmula. Cociente intelectual es edad mental sobre edad cronológica por 100. Y entonces tenemos que, según el CI, podemos clasificar a las personas, ¿no?, de determinado tipo de inteligencia de tipo CI. De 130 hacia arriba ya son genios. 120 a 129, normal superior, normal alto, normal medio, normal bajo. O sea, si uno tiene 80, también está dentro del promedio. Si uno tiene 70, 79, está en el borde. No es ni chicha ni limonada, está ahí. Pero si está por debajo de 70, ya empezamos a hablar de déficit o retardo mental. ¿Ok? Es importante tener en cuenta esto. Generalmente el retardo es un problema del proceso de desarrollo, una alteración en el proceso de adquisición de la capacidad de inteligencia. Ahora, en lo que es la psicopatología de la inteligencia hay dos tipos de situaciones. Los déficits precoces, y ahí hablamos de las oligofrenias o los retardos mentales, y los déficits tardíos, y ahí hablamos de los deterioros. Personas que normalmente han llegado a tener un buen nivel intelectual y de repente por algún factor se vienen abajo y su inteligencia se deteriora. Y ahí hablamos de demencia. Arbitrariamente se habla de que cuando hay un problema de déficit, si es por debajo de 18 años, es retardo. Y si es por encima de 18 años el problema, es demencia. Aunque normalmente la demencia tendemos a hablar más de déficit a nivel de tercera edad. Pero hay procesos orgánicos o traumáticos que pueden alterar también la inteligencia personal. Por ejemplo, un traumatismo encefalocraniano grave, con exposición de masa, ya pues su inteligencia, a pesar de que tenga 24 años, está muerta. Entonces, cuando hablamos de déficit de inteligencia, supone un funcionamiento intelectual inferior al promedio, que se origina en el periodo del desarrollo o que se asocia a una disfunción de la conducta adaptativa o independencia personal que se espera para una edad o grupo cultural. Los sinónimos, ¿no?, de déficit de inteligencia es el retardo mental, la deficiencia intelectual, la subnormalidad o la oligofrenia. La característica principal es que no ha habido un buen desarrollo de la capacidad intelectual, ¿no? Como vemos acá algunas imágenes, ¿no?, de personas con problemas de déficit de desarrollo. El retardo mental alude entonces a un funcionamiento intelectual general inferior al promedio que se origina en el periodo de desarrollo y se asocia a un déficit en la conducta de adaptación social. Cuando hablamos de retardo, tenemos que explicar bien que esta definición clásica tiene tres componentes. Un funcionamiento intelectual, un CI por debajo de 70, y un déficit, ¿no?, que depende de una lesión, enfermedad, anormalidad que existió antes de los 18 años. Y en tercer lugar, un deterioro en por lo menos 2 áreas de las 10 áreas que ustedes ven ahí. O sea, que la persona falla en el funcionamiento adecuado en 2 de estas 10 áreas. Puede ser comunicación y autocuidado, puede ser vida hogareña y habilidades sociales, puede ser autodirección y uso en la comunidad, puede ser trabajo y actividad de tiempo libre, ¿no? Falla en 2 de ellos, incluyendo un CI por debajo de 70 y con algún problema o factor que ha evitado que se desarrolle la inteligencia. Estamos hablando de diagnóstico de retardo mental. Las causas para el retardo mental deben afectar al sistema nervioso de manera irreversible, ¿no? En general, los déficits se originan hereditariamente durante la gestación, pero también se pueden presentar déficits por accidentes durante el parto, en los primeros periodos de vida intrauterina, ¿no? ¿Qué factores etiológicos son asociados al retardo mental? Puede haber alteración básica del cerebro, es la condición sine qua non, o un mal funcionamiento social y adaptación general inadecuada. Y esos son todos los factores etiológicos.
Y no hay ninguno que sea mejor o mayor que otro. Porque mucha gente tiene tendencia a hablar, ¿no?, de déficit, ¿no?, debido a alteraciones, por ejemplo, cromosómicas, ¿no? Siempre hay esa asociación. Y eso es un prejuicio. Todas estas son causas de déficit o retardo mental y todas tienen el mismo equivalente. Puede ser provocado por infecciones prenatales o postnatales, por agentes tóxicos, por traumatismo encefalocraniano, por trastornos metabólicos, por neoformaciones, por alteraciones en la crianza, por deficiencia de causas desconocidas, con signos neurológicos, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que el retardo mental es multifactorial. En este caso, por ejemplo, hablamos del síndrome producido por la rubiola. ¿Aló? Sí. Ya. Tenemos acá, por ejemplo, los problemas asociados al síndrome de Porrubiola, ¿no?, o por toxoplasmosis. El déficit mental va a presentar pobreza de representaciones, juicios, conceptos y razonamiento. Su comprensión es elemental, a veces primitiva. Sus reacciones son reacciones afectivas no simples. No es capaz de poder sintetizar o hacer abstracciones, ¿no? Y los oligofrénicos superficiales suelen pretender metas demasiado altas. Y ahí es donde se nota su incapacidad. O sea, tú hablas, por ejemplo, con un paciente con retardo mental leve y dice que quiere ser médico o quiere ser astronauta. Entonces esa expresión de su programación no está asociada a su capacidad. Se encuentra inmadurez afectiva, dificultad para la adaptación a los conflictos con otras personas, impulsividad, con pérdida de control, sugestionabilidad, son fácilmente manipulables. Y eso es un problema porque ha habido abuso, ¿no?, sexual en este tipo de personas. Mitomanía, que tiene tendencia a hablar o inventar historias, y inadaptación social, ¿no?, frente a situaciones, ¿no?, de tipo fuga o conducta delictiva, ¿no? No diferencian muchas veces lo que es bueno o lo que es malo, actúan en forma automática. Los trastornos mentales asociados frecuentemente, ¿no?, que pueden presentar estos pacientes pueden ser episodios delirantes, esquizofrénicos, trastornos de personalidad y conducta de ansiedad. Hay también que distinguir dos tipos de debilidades. El débil armónico, o sea que tiene solamente el problema de retardo y nada más, y es una persona tranquila, adaptable y manejable. Y el débil disarmónico, en que aparte del retardo mental se añaden trastornos afectivos o del comportamiento. Tenemos que, según el retardo mental leve va entre 50 y 75, el moderado entre 35 y 50, el grave entre 20 y 35, el retardo mental no profundo por debajo de 20. Lo importante de todo eso, ¿qué es? Que el retardo mental leve corresponde al 85% de los retardos, moderado 10%, grave 4% y muy profundo 1%. De alguna forma Dios los protege, en el sentido de que la mayor cantidad de procesos de retardo no son los más graves. Ahora, el retardo mental profundo, ¿no?, tiene un significado en la Biblia. ¿Han leído ustedes en la Biblia que Jesús decía, ¿no?, nunca le digas a tu hermano imbécil o idiota? ¿No es cierto? Porque eso es dañino, decirle al hermano que es un imbécil o un idiota. ¿A qué tipo de retardo cree que estaba aduciendo la palabra bíblica? ¿Ah? No. Al retardo mental profundo, menos de 20 de CI. Entonces, cuando ustedes le dicen a uno idiota o imbécil, ya saben qué cosa le están diciendo. Que es un retardado de lo más profundo. Ahora sí saben el significado de por qué eso. Y lo pueden utilizar mejor. Psicopatología. El retardo mental puede ir asociado con esquizofrenia, 3%, trastornos afectivos hasta 45%, déficit de atención con hiperactividad 8%, 11%, trastornos de conducta 60%.
El diagnóstico más asociado en los trastornos psicóticos se ha encontrado que es el retardo mental. En trastornos de personalidad también se ha encontrado retardo. En trastornos demenciales cada vez más frecuente por aumento promedio de edades el retardo mental. Ya pasa al cuadro demencial, pero el origen es retardo. El segundo grupo de déficit es el déficit después del desarrollo, que son las demencias. Y como ustedes verán, la esperanza de vida al nacer ha ido aumentando, ya hay más personas de tercera edad. El que quiera dedicarse a la psicogeriatría o a la geriatría va a tener chamba de por vida, ¿no? Y hablamos entonces de las alteraciones, ¿no?, plaquetarias y neurofibrilares en la neurona, y comparamos una imagen normal de tejido neurológico y un tejido por Alzheimer, donde encontramos a las neurofibrillas alterando dentro del sistema neuronal y las famosas placas amiloides, que van a provocar un daño de la estructura cerebral y por lo tanto un déficit, ¿no?, del proceso de funcionamiento. Un estudio comparativo, ¿no?, entre un cerebro normal, donde el área del lenguaje y la memoria están bien desarrolladas, comparadas con un Alzheimer, donde el área del lenguaje está disminuida y hay alteraciones en el área del almacenamiento de la memoria. Los dos factores, ¿no?, importantes en el Alzheimer. La estructura de la población ha ido cambiando, y entonces cada vez los cuadros de Alzheimer se van presentando con mayor frecuencia según avanza la edad. De 60 a 64 el 1%, y cuando llegan 85 más, ya 1 de cada 3 presenta Alzheimer. Y entonces hablamos no de déficit, sino de deterioro intelectual, porque hay pérdida de la inteligencia ya desarrollada y pérdida del juicio crítico, ¿no? Demencia significa A de privativo y men inteligencia. En el siglo pasado tenía dos significados, ¿no? Tenía un significado legal que se refería a un trastorno que incapacitaba al individuo, y una categoría médica como síndrome general que afectaba las facultades del entendimiento, recuerdo y comparación. Antiguamente se hablaba de la demencia como un cuadro de deterioro, pero también se hablaba de la demencia precoz, que después se cambió a esquizofrenia. Y entonces antiguamente cuando se hablaba de demencia se podía confundir la demencia por deterioro intelectual de la demencia por el cuadro psicótico esquizofrénico. ¿Qué síndromes hay dentro del cuadro demencial? ¿O qué problemas hay? Trastornos en la memoria, trastorno de orientación, apraxia, agnosia, afasia, disminución de la capacidad de abstracción, alteraciones de la capacidad laboral, alteraciones de los niveles de conciencia, ¿no? Todo eso son parte o síntomas del síndrome demencial. Según la clasificación, se puede clasificar las demencias de dos formas. Una de tipo anatómica y otra de tipo evolutiva o terapéutica. Si es anatómica, hablamos de demencias localizadas, ya sea en la corteza, en la subcorteza o en el tronco, o demencias globales. Si es clasificación por evolución, tenemos demencias que pueden ser tratables y de repente revertirlas, demencias que pueden ser tratadas pero no se recuperan, y demencias que no se pueden tratar y tampoco se recuperan. La exploración para la demencia tiene que basarse en el nivel de conciencia, en su estado afectivo, en el lenguaje, en la memoria y en las funciones de la praxia, o sea, conductas motoras. Y tenemos acá una comparación de demencias corticales. Tenemos la enfermedad de Alzheimer que compromete, ¿no?, y la enfermedad de Pick. De tal forma que son dos tipos de demencias que se pueden presentar, ¿no?, en pacientes de tercera edad. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, la atrofia, según el TAC, es global. En el caso de la enfermedad de Pick, la atrofia generalmente es frontal o asociada a frontotemporal. Y esto es un cuadro comparativo entre lo que es un retardo mental y una demencia, ¿no? Entonces, ustedes se van a encontrar que en el uno hay insuficiencia de desarrollo y en el otro es un proceso de degeneración o de
deterioro. En uno el pensamiento es simple y pobre, en el otro el pensamiento vago y confuso. Y así sucesivamente, por ejemplo, el retardo mental no puede unir conceptos, mientras que la demencia sí puede realizar alguna generalización. Entonces, son elementos que nos sirven para diferenciar uno y otro proceso. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a la exposición? ¿No?